Saludos exploradores del mundo, saludos exploradores del universo, del macrocosmos y del microcosmos. Aquí estamos en Átomos y Bits, dispuestos a descuartizar la realidad un día más, a analizarla, a tratar de aprender todo lo que podamos de lo que es materia, de lo que no es materia, porque puede ser energía o puede ser otra cosa porque es oscura. Aquí lo investigamos todo en Átomos y Bits, un programa que cada semana le da la vuelta al universo universal y lo hace en compañía de Esteban Novillo, que se encarga de la realización técnica, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves y con el saludo aquí en el micrófono de Pedro Palomay. Vamos, que se me llegan a ver mis antiguos profesores del colegio que decían: este niño no vale para la ciencia, este tiene que dedicarse a escribir y poco más. Y fíjate, al final, las cosas que acabas descubriendo por ahí, te acabas haciendo un máster científico de astronomía, de tecnología y de muchas otras cosas. Bueno, ¿y qué decir de don José Manuel? Que decían que iba a ser el nuevo Cervantes y ahí está, el nuevo Stephen Hawking con nosotros. Don José Manuel Madre Hawking, ¿cómo mía, está usted? ojalá, vamos, pero yo soy un simple divulgador No, no, de ciencia que hacen otros, ya me gustaría hacerla a mí. bueno, pero la sigues de cerca, nos la cuentan, nos la explicas, Eso sí, nos la masticas, como los chimpancés, estos hembras que comen las hierbas y luego se los meten masticaditas al mico pequeño. Pues así. eso sí, eso sí. Bueno, pues nada, Bueno, a pues, ver qué materia tenemos a aquí ver, encima de la mesa, porque hace unos programas estuvimos hablando de los eventos Miyake famosos, eso pero es. hoy vamos a hablar de unas super llamaradas solares que tienen que ver, pero no tienen nada que ver. Bueno, o sí, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque, claro, recordamos, hace poco tiempo hablamos de los eventos Miyake y hablamos, voy a recordarlo muy brevemente, hablamos de que un equipo de investigadores estudiando el carbono 14, que es un isótopo del carbono, que se queda atrapado en los anillos de los árboles, puede determinar la temperatura que hacía en cada momento, la actividad solar, etcétera, porque el carbono 14 está en los rayos solares cuando inciden en la atmósfera, son rayos, partículas de muy alta energía, generan este isótopo, ¿no? Y Sí, entonces son un indicativo muy bueno de tormentas solares muy grandes, ¿vale? Y hablábamos de los eventos Miyake, que son las mayores tormentas solares que ha habido, y decíamos también que se han detectado unos 7 eventos Miyake en los últimos 14.500 años, ¿vale? uh-huh. Y ahí lo dejamos. Bueno, pues ahora vamos con otro estudio que dice que no se refiere exactamente a los eventos Miyake, pero dice que de cada miles de años nada, que las super llamaradas solares, ahí podrían estar incluidos perfectamente los eventos Miyake de los que hablábamos la otra semana, las super llamaradas solares podrían producirse cada 100 años. Es Ahí decir, va. con un ritmo de una cada 100 años, lo cual es 10, 15, 20 veces más a menudo de lo que habíamos dicho basándonos en la técnica de análisis de los anillos de los árboles y de los núcleos de hielo, que también en los núcleos de hielo se busca otro elemento radiactivo que es el berilio 10, que Sí. pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, estos dos indicadores son muy buenos. Pero claro, ¿qué pasa si no todas las llamaradas solares eh, 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 desprenden una eyección de masa coronal? Porque, a ver, una llamarada solar se produce pues cuando una región normalmente más fría del Sol, la típica mancha solar, que la vemos como una región oscura, está oscura porque está más fría, pues unos campos magnéticos se forman unos arcos gigantescos encima de esas regiones frías, y esos arcos a veces se rompen y dan como un latigazo, y ese latigazo lanza al espacio una parte de una cantidad X de materia solar. La lanza al espacio en cualquier dirección donde se haya producido el latigazo. Y claro, Sí. algunas nos llegan a la Tierra en forma de eyección de masa coronal, ¿vale? Si son muy fuertes, pues pueden hacer mucho daño. Si no, pues normalmente nuestro campo magnético, que es nuestro escudo protector, nos defiende y las evita y desvía ese ataque, ¿no? Pero claro, los eventos Miyake son muy fuertes. Entran, atraviesan el escudo magnético, entran en la atmósfera
producen carbono 14 también, hacen el daño que tengan que hacer, cargando de energía la atmósfera de la Tierra, y como huella queda pues ese exceso de carbono 14 en los anillos de los árboles y ese exceso de berilio 10 en los núcleos de hielo, con lo cual puedes ver en qué momento se producen los picos de estos dos isótopos que coinciden con las mayores tormentas solares. Pero ¿qué pasa si hay tormentas, si hay llamaradas solares que no producen esta eyección de masa coronal? Podría haber muchas más llamaradas solares que las que tenemos medidas. ¿Y Sí. cómo lo sabemos? Pues este nuevo estudio se basa en otra cosa totalmente distinta. Pues como no podemos hacer un seguimiento de miles de años al Sol para ver cuántas veces lanza superllamaradas, pues lo que hacemos es estudiar miles y miles de estrellas similares al Sol durante un corto espacio de tiempo y sacamos conclusiones que se pueden extrapolar. Esto es lo que, ¿te acuerdas cuando decimos que el ser humano vive muy poco tiempo para poder captar los grandes ritmos, vamos, los grandes tiempos en los ritmos a los que se suceden los eventos geológicos o los eventos Sí. espaciales, ¿no? Y siempre te pongo como ejemplo, imagínate una mariposa que quiere hacer un estudio sobre un ser humano. Vale, pero la mariposa vive un día. Y claro, entonces no puede hacer un seguimiento de un ser humano desde que nace hasta que muere. Mm. Entonces lo que hace es que coge a muchos seres humanos y coge a uno recién nacido, a uno que es un niño de corta edad, a otro que es un niño un poco más mayor, a otro que es un adolescente, a uno de 20 años, a otro de 30, a otro de 50, a uno de 70 y a un viejecito de 90. Sí. Y entonces analizando, estudiando a todos esos humanos diferentes, pues traza una historia de lo que es la vida de un ser humano. Bueno, pues lo mismo han hecho estos investigadores. Como no podemos seguir lo que hace nuestro Sol a lo largo de miles de años, pues cogemos miles, en concreto han cogido más de 50.000, 56.450 estrellas parecidas al Sol, Madre. se han puesto a medir cuántas llamaradas solares en cuántas de ellas salen, y de estas 56.450 lo han hecho con datos del telescopio espacial Kepler, ¿no? Datos antiguos, entre 2009 y 2013, pero nos da lo mismo, ¿no? Son 54.000, 56.450 estrellas similares al Sol y hallaron, y claro, y entonces en conjunto, es como si hubieran estado observando al Sol pues, durante un periodo de 220.000 años. Caramba, pero claro, tienen que ser estrellas muy similares. Claro, claro, son estrellas, las estrellas lo más parecidas al Sol, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, evidentemente para que esto fuera útil hubo que seleccionar con muchísimo rigor las estrellas que se iban a analizar, que Mm. tenían que ser, pues como te digo, lo más parecidas posible al Sol. Entonces, los científicos solamente admitieron para su estudio estrellas con una temperatura superficial y brillo que coincidieran con la de nuestra estrella. Descartaron además las posibles fuentes de error, que son muchas. Pues puede haber radiación cósmica, o sea, una radiación que venga de otro lugar y que se sume a la de una estrella y que la mascare y que la enmascare, la falsea, esa fuera. El paso de un asteroide o cometa, o sea, cualquier otra cosa, o que haya cerca de la estrella similar al Sol, muy cerquita de ella, haya otra que no se parece y que la medición que hacemos es una medición conjunta de las dos sin darnos cuenta. Así Sí. que todo eso, todas esas descartadas. O sea, tuvieron muchísimo cuidado, ¿no? Bueno, al final, ¿qué encontraron? Encontraron 2.889 superllamaradas en 2.527 de las 56.450 estrellas observadas. Y eso, si haces los números, significa que de media una estrella similar al Sol produce una superllamarada aproximadamente una vez cada siglo. Una frecuencia sorprendentemente alta. Y apuntan hacia distintos lugares, imagino. O sea, entiendo. O la llamarada es general de todo el Sol. No, no, claro, para que dé a la Tierra, la llamarada Es que además estoy tiene que pensando en eso, si apuntarnos. nos da a nosotros. Claro, claro, claro. No, pero no todas o sea, el Sol emite muchas llamaradas y solo una de cada X número no es en nuestra dirección. O sea, el Sol es una esfera, es redondo. O sea, escupe, por decirlo así, llamaradas en todas las direcciones. Sí. Pero claro, cuando las lanza en la nuestra es cuando nos tenemos que preocupar, ¿no? Eh, Pero no es lo mismo pensar.
que se produce una super llamarada solar cada 1500 o cada 2000 años, que pensar que la posibilidad de que se produzca es una vez cada siglo. No, es más apocalíptico esto otro, claro, porque dices, ¿cuándo Claro, nos va a claro, tocar? claro. Entonces, claro, como el método utilizado para calcularlo es totalmente distinto al método directo del carbono o del berilio en los núcleos de hielo o del carbono en los anillos de los árboles, pues esa es la cuestión. Claro, ¿podemos estar absolutamente seguros de estos? Bueno, no lo sabemos, ¿no? No sabemos quién tiene la razón. Mm. Podría ser que pase mucho tiempo y que el Sol no haga nada, pero claro, es un estudio estadístico muy razonable. Entonces, las cifras como media en estrellas similares al Sol te da una posibilidad muy alta de una superllamarada una vez al siglo. Ya. Claro, ¿cuándo fue la última superllamarada nuestra? Pues hace 2000 y pico años. Pues entonces hemos batido todos los récords, ¿no? Porque si hay una cada siglo y esta fue Eso hace no dos. quiere decir que, eso no quiere decir que haya habido superllamaradas que no fueran tan fuertes como ese evento Miyake, pero que todavía estuvieran la categoría de superllamaradas y de las cuales no tenemos ninguna noticia. O que fueran para otro lado, ¿no? En un momento dado. A ver, las que nosotros conocemos no significa que son todas las que hubieron, las que hubo. Claro, por eso. Significa que nosotros conocemos 6 o 7 en los últimos 14.000 años y entonces nos da una media, pues que una cada 2000 años más o menos. Ya. Pero es que podrían haber sido muchas más, que es lo que nos está diciendo este estudio. Sí. Y nosotros simplemente no las hemos detectado. ¿Por qué? Porque si una llamarada solar no provoca una eyección de masa coronal, como te he explicado al principio, las partículas no entran en la atmósfera y no provocan isótopos de carbono ni de berilio, con lo cual no encontramos nada ni en los anillos ni en los núcleos de hielo. Ya. Si hubiera O una sea, llamarada, si hubiera una llamarada de estas ahora mismo, ¿cómo nos afectaría? pues afectaría, como sabemos muy bien, a toda la electrónica, eso no cambia. O sea, afectaría a los satélites, a las redes de comunicaciones, a los aparatos eléctricos, a las redes eléctricas. Pero, a ver, es que la diferencia es muy sutil. Es decir, nosotros, con el método muy fiable de los anillos de los árboles y de los núcleos de hielo, solamente estamos detectando las superllamaradas que están relacionadas con una eyección de masa coronal Sí, sí. porque son necesarias que esas partículas que vienen de esa nube de radiación solar llegue hasta la Tierra, entre en la atmósfera y cause la sobreabundancia de carbono 14 o de berilio 10, que son los que se quedan en los núcleos de los árboles y en los anillos de los árboles y en los núcleos de hielo. Pero si no hay eyección de masa coronal y se producen muchas más superllamaradas, que es lo que plantean estos, si no existe, o sea, si hay superllamaradas que no generan necesariamente eyecciones de masa coronal, entonces no hay ataque de partículas, no hay más carbono 14, no hay más berilio 10 y nosotros en los anillos no las vemos, ni en los núcleos de hielo tampoco. Ujú. Entonces, entonces se ciñen a un método estadístico estudiando 56.000 y pico estrellas parecidas al Sol y se encuentran con los datos que se encuentran. Y la media que les da es que hay una estrella como el Sol, que no quiere decir que sea el Sol, sino una estrella similar al Sol, como media lanza una superllamarada una vez al siglo, una vez por siglo. Con Bueno, lo cual, por lo menos, es un toque de atención a tener en cuenta. O sea, no nos dice, el nuevo estudio no nos dice exactamente cuándo va a ser la próxima superllamarada, pero estos resultados exigen que extrememos la cautela. Es decir, esto es como lo de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, sí. ¿cómo es? Pon las Pon las tuyas a toallas remojar, a ¿no? remojar, sí. Pues aquí tenemos miles y miles de vecinos con las barbas peladas. Que- Vale. lo que te iba a decir. Entonces, entonces habrá que tener, o sea, habrá que tener un poquito más de cuidado todavía del que se está teniendo, ¿no? Porque no solamente las llamaradas solares que tenemos identificadas pueden ser las únicas que se han producido. Sí, este estudio tampoco sabe la regularidad de las llamaradas, porque tampoco sabemos cada cuánto tiempo. O sea, sabemos que en un Es una siglo, media. eso es una media, efectivamente, a eso me refiero. Han calculado una media en base a la observación. Sí, O sea, durante la observación de 50 y tantas mil estrellas captaron dos sí, mil sí. ochocientas y pico llamaradas, pues hacen los números y te sale la media de de uno por siglo. Vamos, que a lo mejor no ha habido ninguna en los últimos 2000 años y de repente se nos planta el sol con 10 o 12 No, los próximos o sí, 5. pero o sí las ha habido,
pero no con eyecciones de masa coronal, con lo cual no han dejado huella en los anillos. Sí, sí, sí. Con lo cual puede haberlas habido una vez cada 100 años, pero solamente de vez en cuando generan una eyección de masa coronal. Ujú. Y entonces dejan huella medible y que se queda esa huella en los anillos de los árboles y en los núcleos de hielo. Pero si no dejan esa huella, ¿cómo sabemos que las ha habido? No, no sabemos. Pues ahí está la cosa. Bueno, pues nada, me has alegrado el día. Ahora ya voy a volver a mirar, Ala. a ponerme las gafas de sol para mirar hacia arriba, porque en cualquier momento puede Y que, pasar cualquier cosa. y que a pesar de eso algunos se quieran seguir poniendo cara al sol. Bueno, a ver, que cada uno y tiene sus cada unadas, como decía la canción. En fin. Pues sí. Bueno, Bueno, hay hoy otro tema también interesante. Siempre me ha hecho mucha gracia el nombre de este planeta, bueno, de la estrella. Lo de Trappist, es que, vamos a ver, que haya un planeta que se llame Trappist 1, es que yo me imagino el planeta trapero dando las vueltas por ahí arriba. Pues ahora parece ser que están planteándose si Trappist tiene atmósfera, lo cual podría acercarnos bueno, a la posibilidad de un planeta habitable localizado por sí, fin, aunque esté a sí, 50.000 millones de kilómetros. Pero bueno, cuéntanos qué ha sí. pasado con Trappist. A ver, te cuento. Primero lo del nombre. TRAPPIST es el nombre del telescopio que me parece que fue en octubre de 2016, un equipo de astrónomos de Bélgica con el telescopio TRAPPIST anunciaron al mundo que habían descubierto tres planetas parecidos a la Tierra, eh, tres planetas alrededor de una estrella, TRAPPIST 1, que es una pequeña enana roja que está cerca, a menos de 40 años luz, a 39 años luz de distancia. Y apenas unos meses después, en febrero de 2017, se descubrieron alrededor de la misma estrella otros cuatro planetas más, todos ellos rocosos y templados. ¡Qué barbaridad! Siete planetas similares a la Tierra alrededor de una misma estrella. ¿Vale? Me suena, me suena. Un sistema solar con un potencial enorme. Y tres de ellos, además, los tres primeros, que se encontraron justo en la zona habitable. Es decir, a la distancia precisa para que la temperatura superficial permita la existencia de agua líquida, Sí. que es uno de los requisitos para la vida tal y como la que conocemos, ¿no? Ujú. ¿Vale? Desde ese momento, 2016-2017, el sistema planetario de TRAPPIST-1 pues se ha convertido en uno de los más estudiados porque era uno de los más esperanzadores para buscar vida. Sobre todo, el primero de los planetas que se llama TRAPPIST-1b. Sabes que los planetas adoptan el nombre de la estrella madre que sería la A, y a medida que están más lejos, pues se van llamando B, C, D, E, F. Bueno, pues Sí. de TRAPPIST tenemos siete: B, C, D, E, F, G y H, ¿vale? Todos esos planetas. Pero el TRAPPIST 1B era el que más posibilidades tenía de ser De tener similar a la vida. Tierra, con agua, con una atmósfera y a lo mejor incluso con vida. Sí. ¿Qué ocurre? El año pasado se hizo un estudio que nos lanzó un fuerte jarro de agua fría, ¿no? Un jarro de agua fría sobre las posibilidades de encontrar vida en ese sistema solar. Y ese estudio concluía que los siete planetas, lo más probable o prácticamente seguro era que habían sido despojados de sus atmósferas por la estrella. Sí, sí, sí. Las enanas rojas son muy pequeñas, son mucho más pequeñas que el Sol, mucho más frías que el Sol, pero generan unas tormentas solares mucho mayores que las del Sol. O sea, tienen una mala leche concentrada que la lanzan continuamente. O sea, lanzan tormentas solares que son capaces de arrancarle una atmósfera a un planeta, ¿no? Eso sí que Y tiene por lo super tanto, llamaradas. claro, y por lo tanto esos mundos, esos siete mundos estarían pues totalmente despojados de sus atmósferas por las estrellas, con lo cual serían lugares secos, áridos, oscuros, donde no ningún organismo viviente podría existir, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que se vería hasta el año pasado. Ujú. ¿Qué sucede? Pues que ahora un nuevo estudio nos dice que no todo está perdido, que todavía hay una posibilidad de que por lo menos el más esperanzador de todos esos mundos, TRAPPIST-1b, pues que sí que tenga una atmósfera.
porque como ya sabemos que está a la distancia adecuada para tener agua, si tiene una atmósfera y tiene agua, pues volvemos a tener esperanzas de que pueda haber vida, Ujú. ¿vale? De hecho, es el más esperanzador de estos 7 mundos rocosos, ¿no? Que está, pues ya te digo, a 39 años luz de la Tierra. Claro, es que si te fijas bien, este sistema planetario es único, no conocemos otro, porque está muy cerca y permite a los astrónomos estudiar no uno, sino 7 planetas parecidos al nuestro, y desde una distancia relativamente corta, ¿no? Sí. Bueno, pues este trabajo de hace un año del que te he dicho está incluido en el estudio que han sacado ahora, este que llegó a la conclusión de que TRAPPIST-1b, nada, en realidad era un mundo rocoso, oscuro y sin atmósfera. eh, Está incluido en este nuevo estudio, pero nuevas observaciones del planeta. ¿Con quién? Pues con el telescopio espacial James Webb. Vaya por Dios, ya salió. El telescopio espacial James Webb, que es como la navaja suiza de los telescopios. Ya te digo. Bueno, pues nuevas observaciones con el James Webb, que han sido publicadas hace apenas unas semanas en Nature, apuntan a otra posibilidad, la que después de todo sí que hay posibilidades de que TRAPPIST-1b tenga su propia atmósfera. Posibilidades, Posibilidades no, que no, no, no no. certezas. Claro, Exactamente. esto lo que nos deja claro es que confirmar la atmósfera de un planeta es algo muy complicado, ¿no? Y es algo que no es sencillo de hacer, sobre todo basándose solamente en emisiones térmicas, ¿no? Bueno, la diferencia en este estudio, en el que también ha participado el Instituto Max Planck, que es uno de los mejores del mundo, es que utiliza ¿el qué? Pues lo que hace mejor el web, las mediciones en radiación infrarroja, Sí. ¿vale? Que es la radiación de calor del planeta. Y eso lo hace pues con uno de los instrumentos del James Webb, que es el MIRI, que es el de medio, el de infrarrojos medios, y que ha dado ya muchísimas alegrías, ¿no? Vale, pues entonces teníamos la idea de un planeta rocoso con una superficie muy erosionada, sin atmósfera, y esa idea es errónea, según los nuevos datos. ¿Por qué? Pues porque el planeta está cubierto de material que está relativamente inalterado. Y Ujú. eso podría indicar que, o sea, hay zonas, los resultados del estudios, de este estudio sugieren que las rocas de la superficie de este planeta de TRAPPIST-1b como máximo tiene 1000 años de antigüedad. Es decir, es muchísimo más joven la superficie que el propio planeta, que tiene miles de millones de años. Y eso podría significar que la corteza del planeta está sujeta a cambios muy intensos. ¿Y qué es lo que provoca cambios intensos en una corteza planetaria? Volcanes, Pues terremotos. volcanes, terremotos, tectónica de placas. Claro, si además de estar en la zona habitable, tenemos tenemos un posible escenario de volcanismo intenso o de tectónica de placas que también son necesarios por la vida, ahora mismo ya te digo, eso es una hipótesis, pero es plausible, pues ese planeta de hecho es lo suficientemente grande como para que tenga calor en el centro, su centro, igual que tiene la Tierra, ¿no? Y también podría ser que la propia gravedad combinada de la estrella y de los 6 hermanos de este planeta también lo sacuda generando calor. Pero claro, la cuestión principal es saber si tiene o no tiene su propia atmósfera, ¿no? Bueno, antes se pensaba que no, ya te digo, se pensaba que no, pero los datos dicen que hay determinadas condiciones que si se dan, ese planeta podría tener una gruesa atmósfera rica en dióxido de carbono. Dicen textualmente los investigadores. Bueno, lo que Y pasa es que si es lo, dióxido de carbono tampoco se podría respirar muy bien, que digamos, por lo menos nosotros. bueno, así es ahora la atmósfera, así era nuestra atmósfera hace miles de millones de años, Sí. sin ir más lejos, y aquí estamos, ¿no? Ya, bueno, pero O sea, el planeta nuestro, la Tierra, nació hace unos 4.500 millones de años y su atmósfera no empezó a generar oxígeno hasta hace unos 1.000 millones de años, que más o fue menos. cuando las criaturas que comen oxígeno pudieron prosperar. Antes Ujú. no. Pero quiero decir, eso no es un indicativo, ¿no? No. Bueno, ¿en qué se basan para decir que podría tener una atmósfera? Bueno, pues hay
una neblina de compuestos de hidrocarburos en la parte superior de lo que sería la atmósfera, es decir, a muchísima altura, y esos datos parecen ajustarse a un escenario de que hay una atmósfera justamente debajo. Ujú. El hecho de que la superficie, además, sea nueva, relativamente nueva con respecto a la del planeta, también nos indica que si hay episodios de vulcanismo, pues los volcanes emitirían una enorme cantidad de gases hacia la atmósfera, hacia el cielo, y podrían espesar esa atmósfera. Y por eso podría contener un montón de CO2, ¿no? En fin, Sí. que ahí nos deja una posibilidad para que TRAPPIST-1b pueda tener una atmósfera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos una confirmación definitiva. Y para eso, además, ten en cuenta que las dos observaciones en las que se basa este estudio, pues solamente utilizaron 48 horas del telescopio, ¿no? Y eso no es suficiente para ver, sin lugar a dudas, si el planeta tiene o no tiene atmósfera, ¿no? Pero a pesar de eso, los investigadores no se rinden, se agarran a este, llamémosle, clavo ardiendo y quieren obtener una confirmación definitiva utilizando otra de las cosas que han hecho durante estas 48 horas de observación, que es un método indirecto, pero igualmente válido. Tú fíjate, claro, hay que aguzar el ingenio, ¿no? Eh, en estas 48 horas, el James Webb captó la órbita completa del planeta alrededor de la estrella. Sí. Y eso supone que vio todas las fases de iluminación desde el lado nocturno, cuando pasa por delante de la estrella, hasta el lado más brillante, que es el lado diurno, después de haber sido tapado por la estrella. ¿Vale? O sea, ha visto el ciclo entero. Bueno, pues esto permite crear algo que se llama la curva de fase. Y la curva de fase indica la variación del brillo del planeta a lo largo de toda su órbita. Y esa variación de brillo, a partir de ahí los astrónomos pueden deducir la distribución de temperaturas de la superficie de TRAPPIST-1b. Ya. Es decir, analizando la distribución de calor, esa distribución de calor, por fin sería posible determinar si el planeta tiene o no tiene una atmósfera. Es decir, fíjate tú la de vueltas que son capaces de darle los científicos para intentar demostrar algo, ¿no? Y A ver, tenemos están ahora en el intento de demostrar en eso. ello, exactamente. Lo que han hecho ha sido, en esta primera fase, es determinar que existen posibilidades de que después de todo TRAPPIST-1b tenga una atmósfera. Pero claro, como no pudieron usar el telescopio James Webb el tiempo suficiente como para estar seguros, se van a basar en esto que sí lo hicieron, en esta curva de fase, Sí. analizando el brillo de la estrella en todas las fases de su órbita, lo que les permite analizar la distribución del calor en la superficie, lo que les permite deducir si hay o no hay una atmósfera. Ujú. ¿Vale? A ver, ahora mismo todos los escenarios siguen siendo igualmente posibles, ¿no? Pero ese misterio se va a resolver pronto. Están analizando esta curva de fase, este brillo, y pronto tendremos los resultados. Si existe una atmósfera, el calor debería distribuirse desde el lado diurno del planeta hasta el lado nocturno, ¿vale? ¿Por Sí. qué? Porque la atmósfera sabemos que absorbe calor y lo lleva a otros lugares. Y como el planeta TRAPPIST está bloqueado por marea, es decir, siempre tiene la misma cara mirando hacia la estrella, Mm. eso quiere decir que tiene la mitad que siempre es de día y la mitad que siempre es de noche. O sea, en una mitad hace mucho calor y en la otra mitad hace muchísimo frío, ¿vale? Pero si hay una atmósfera, parte del calor de la parte de la mitad diurna estaría pasando a la nocturna, ¿vale? Es decir, si los astrónomos detectan mediante este estudio de las temperaturas de superficie, detectan que hay flujo de calor desde la parte diurna a la nocturna, pues evidentemente eso es una atmósfera la que transporta ese calor. Sí. Si sin embargo sucede lo contrario, si no hay atmósfera, pues la distribución del calor sería la misma.
el lado diurno siempre estaría caliente, habría un cambio brusco hacia el lado nocturno que siempre estaría frío, pero no habría un intercambio de calor de una parte a otra, Si, porque si ese hubiera, si calor hubiera vida allí, tendría que ser ahí en la frontera, donde hace sol y claro, sombra a la vez. en esa franja que se llama terminador, que es una franja que es como un anillo que va justamente, si coges en medio la línea de división entre el día y la noche, pues un trozo de día y un trozo de noche. Es una franja, un pasillo que daría la vuelta al planeta y ese sería, en el caso de Aberviga, la zona más propensa para ello, ¿no? Ujú. El Terminator, porque me gusta El, más ter- el Terminator que te- el Terminador, ¿eh? terminador. Pero tú fíjate qué estudio más bonito Pues sí. y más cómo le dan vuelta a los datos que tienen para ser capaces de inferir los que no tienen. Al final nos damos cuenta de que el estudio del universo tiene mucho que ver también con el propio ingenio humano y con la propia capacidad del ser humano para investigar y para llegar a conclusiones a partir de los datos, por minúsculos que sean, lo cual pues Ya te también digo, es interesante, ¿no? el, el que inventó el espectrógrafo de masas en el siglo XIX no sabía lo que estaba haciendo en favor de la astronomía. Yo todos los días cuando me acuesto rezo por el que inventó el espectrógrafo de masas, no te digo Pues más. no, sé que no lo haces, pero deberías. Lo tendré en cuenta. Bueno, pues nada, aquí cerramos el programa de hoy, nuestro Átomos y Bits, que nos ha llevado una vez más en un viaje fascinante por el universo y que nos va a seguir llegando durante todo este año que tenemos ya estrenadito y muy bonito. Don José Manuel Nieves, muchas gracias por habernos acompañado. Una vuelta más aquí al Sol y seguimos en contacto para la semana próxima. Por supuesto que sí, aquí estaremos. Con Esteban Novillo en la realización técnica y con Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono, seguiremos explorando el universo en Átomos y Bits dentro de 7 días. Hasta entonces.